La vida siempre había sido tranquila en Tenango de Doria, Hidalgo, pero en la casita de Beltrán, allá arriba en la ladera húmeda, el aire se sentía pesado desde que el sol salía. Beltrán era un hombre bravo, de esos que cargan coraje en la espalda y lo sueltan con cualquier palabra maldicha. Isidora, su esposa, caminaba despacito, con la tos escondida detrás del rebozo, temblando cada vez que el marido alzaba la voz. Aarón, su único hijo, calladito como sombra, evitaba cruzarse con los ojos de su padre, porque cuando Beltrán bebía, su mirada se volvía como de otro. En esas noches se sentaba frente a la mesa y hablaba solo, mirando un rincón oscuro. «Ya te dije que no me dejes en paz», murmuraba Beltrán como si alguien lo escuchara. Isidora rezaba bajito, fingiendo no oír. Aarón apenas respiraba. La luna creciente parecía revolverle la sangre a Beltrán. Caminaba por el corredor como animal inquieto. «Beltrán, siéntate ya», pidió Isidora con miedo. «No estés jodiendo», respondió él sin verla. La casa se llenaba de un silencio tan denso que parecía un habitante más. Las vigas crujían como si se encogieran del frío o del miedo. Afuera, el viento movía los árboles, pero adentro nadie se atrevía a moverse. Aarón apretaba los labios y cerraba los ojos. Cada noche, el mismo rincón, la misma voz, las mismas palabras y el mismo miedo. «No me vas a obligar», decía Beltrán mirando la oscuridad. «No tienes ese poder». Isidora escondía el rosario en el puño. Sabía que algo lo estaba rondando. Parecía que su marido hablaba con el diablo en la oscuridad. Algo que vivía en la sombra, o que usaba la sombra para hablarle. Aarón sentía que no estaban solos, aunque no se viera nada. Y entonces, como si el silencio hablara, Beltrán se quedó quieto frente a la puerta. No dijo nada, solo respiró hondo. Y Aarón supo que la sombra dentro de su padre ya no solo estaba creciendo, estaba despierta. Desde aquella noche, algo en Beltrán ya no era igual. Caminaba como si la tierra le pesara distinto, y su sombra parecía no seguirle el paso. Aarón lo miraba desde los rincones, sintiendo que su padre se estaba despegando del mundo. Una tarde, Beltrán regresó del monte con la camisa hecha a tiras y los brazos llenos de arañazos, como si hubiera peleado con ramas que no querían soltarlo. Pero lo que más asustó a Aarón fue el olor. No era solo sudor ni monte. Olía a animal encerrado, a tierra revuelta, a algo que no debía estar allí. «¿Qué te pasó?», preguntó Isidora con la voz chiquita, casi sin aire. «Anduve peleando con un bicho», gruñó Beltrán sin detenerse, entrando como si no reconociera su propia casa. Aarón lo vio caminar por la sala con pasos extraños, como si los muebles le estorbaran, como si estuviera buscando algo que no recordaba haber perdido. Cuando cayó la noche, Beltrán salió al patio y se quedó quieto, mirando hacia los árboles. Luego empezó a hablar solo. «Te dije que aquí estoy. No me estés chingando», susurró Beltrán con la voz ronca, mirando la oscuridad como si alguien lo esperara ahí. No había nadie, solo el viento entre los nopales. Isidora se llevó la mano a la boca para no dejar salir el llanto. Aarón lo observaba desde el marco de la puerta, sin hacer ruido, con el corazón latiéndole en las orejas. Esa madrugada, Aarón escuchó pasos descalzos. Beltrán arrastraba los pies por el pasillo, de un lado a otro, murmurando palabras que no tenían sentido. Se detenía en las esquinas. Olfateaba el aire como si quisiera cazar algo. Luego volvía a caminar, lento, arrastrando las uñas por las paredes. Isidora tosió fuerte, apretando un trapo contra la boca. Cuando lo retiró, estaba manchado de rojo. Escondió la tela bajo el petate y se quedó quieta, como si así pudiera detener la enfermedad, o lo otro que sentía llegar. El silencio dentro de la casa ya no era un descanso, parecía un aviso. Aarón, encogido en su cobija, entendía que lo peor no era su padre,
Era lo que su padre traía pegado encima, y eso apenas estaba despertando. Al amanecer, un grito rompió la calma del pueblo. Venía del arroyo, donde unos niños habían encontrado una cabra despedazada. El animal yacía con las patas abiertas, el estómago reventado, las vísceras regadas entre piedras y pasto mojado. ¡Madre santísima!, exclamó un viejo al ver la escena. Las mordidas no parecían de coyote. Eran más grandes, irregulares, como si un animal fuerte y desesperado hubiera arrancado la carne sin cuidado. El pescuezo estaba torcido y los ojos abiertos, congelados de terror. El rumor no tardó en trepar por las calles empedradas. «Ese bicho no es normal», dijo un hombre escupiendo al suelo mientras miraba el cadáver. «Dicen que no fue un animal, que alguien lo hizo», murmuró una mujer mirando hacia la ladera, «y que Beltrán el borracho anda raro desde hace días». Aarón, que venía bajando con una bolsa de mandado, sintió esas palabras clavarse en la nuca. Sabía que hablaban de su padre. No dijo nada. Agachó la cabeza y siguió su camino, sintiendo el peso del chisme como si fuera piedra. Esa tarde, Beltrán regresó del monte tambaleando. Estaba muy tomado. Tenía los brazos sucios, las uñas negras y manchas oscuras en la camisa. «¿Qué traes ahí?», preguntó Isidora con susto al verlo entrar. «Nada, mujer. Nomás el monte», respondió Beltrán evitando su mirada. Se fue directo al cuarto dejando una estela de olor extraño. Aarón olfateó el aire y reconoció algo entre el sudor y la tierra. El mismo olor de la cabra muerta. Isidora cerró la puerta con mano temblorosa. «No está bien», susurró mientras se persignaba. «Algo lo sigue». La noche llegó sin estrellas. El viento soplaba seco, como si el cerro respirara con enojo. Beltrán se quedó en la puerta, quieto. El sombrero le tapaba la frente, pero su boca se movía. Hablaba bajo, con los labios torcidos. «Ya lo hice». «¿Estás contento ahora?», dijo mirando la oscuridad, como si alguien lo respondiera. Isidora se encogió junto al fogón. Aarón no se movió, solo escuchaba. Entendió que el ataque no era obra de ninguna criatura del monte. No era un puma ni un coyote hambriento. Era su padre, o algo que vivía dentro de su padre. Y si nadie más lo veía, entonces él estaba solo, solo con la verdad, solo con el miedo. Y lo peor, apenas estaba empezando. Los días se volvieron pesados en el pueblo. El aire tenía un sabor rancio, como si la neblina trajera secretos guardados entre los árboles. Desde la ladera el viento bajaba más frío, más callado. Nadie decía nada en voz alta, pero todos sentían lo mismo. Algo andaba mal. Primero encontraron un becerro con el lomo abierto, tirado entre las milpas. Le faltaban pedazos, como si alguien, o algo, lo hubiera rebanado a lo bruto. Al día siguiente, el perro de don Melquíades desapareció del patio. Solo quedaron manchas secas de sangre en el caminito angosto que llevaba al bosque. Las gallinas de doña Eulalia amanecieron sin plumas, piando como locas, y la noticia corrió rápido, de casa en casa, de boca en boca. Aarón, que bajó por tortillas a la tienda, escuchó los rumores clavarse como espinas. «Dicen que Beltrán tiene algo raro, que habla con el diablo», susurró un hombre junto al poste. «Creo que el raro es el hijo Aarón. Siempre anda callado, como si guardara un secreto», respondió otro, mirando hacia la ladera. Aarón apretó los labios y agachó la cabeza. Fingió no oír, pero el corazón le latía duro. Sentía el juicio en cada mirada, como si el miedo necesitara un rostro donde posarse. En casa, las cosas estaban peor. Beltrán caminaba como picado por dentro, como si una víbora le masticara el alma. «Beltrán, deja de beber, te estás destruyendo», pidió Isidora apoyándose contra la pared para no caer. «Tú cállate, no sabes nada», respondió él mirando hacia una esquina oscura. Aarón lo observó desde el pasillo.
Su padre parecía estar murmurando con alguien que no estaba ahí. La voz se hacía baja, tensa y temblorosa. «Dime qué quieres ahora», murmuró Beltrán al vacío. «Ya te di bastante». Isidora se abrazó el pecho. Sus ojos tenían un brillo cansado, húmedo. La tos no la dejaba dormir. Aarón sabía que ella sentía lo mismo que él, aunque no lo dijera. Beltrán ya no era Beltrán, o al menos no del todo. Afuera, los vecinos empezaron a evitar el camino que subía a la ladera. Cerraban las ventanas más temprano, y en los rezos se colaban palabras nuevas: sombra, castigo, señal. «Esa familia trae algo malo encima», dijo una mujer al pasar, mirando la casa de reojo. Aarón los escuchaba. Todos hablaban. Nadie entendía, pero él sí. Sabía que no era un susto del campo ni un espanto viejo. Era algo vivo, oscuro, pegado a su padre como un bicho hambriento. Y cada día lo sentía más cerca. La noche cayó fría como cuchillo. Un viento seco soplaba desde el monte, arrastrando hojas muertas y un olor extraño, como de carne vieja. Beltrán apareció en la puerta cuando la luna ya estaba trepada en el cielo, tambaleando, con la camisa pegada al cuerpo y empapada de sangre seca. Siempre venía borracho. Traía la mirada perdida y un olor metálico que llenó la cocina apenas cruzó el umbral. Isidora retrocedió sin fuerza, tropezando con la banca. «¿Qué te pasó?», preguntó ella con la voz apretada, casi sin salirle. «Un pinche animal me atacó. ¿Qué crees?», gruñó Beltrán, respirando como toro herido. Aarón se quedó paralizado. El olor que traía su padre era el mismo que había olido junto al becerro muerto, el mismo del perro de don Melquíades y de la cabra. Era un olor que se pegaba a la nariz, que se sentía en la lengua. Beltrán tiró el sombrero al suelo. Se dejó caer sobre una silla y empezó a rascarse los brazos con desesperación. Se rascaba tan fuerte que se hacía marcas rojas. «Ya estuvo, diablo. Deja de seguirme. No soy tu criado», dijo Beltrán mirando al aire, como si discutiera con alguien parado en la oscuridad del corredor. Isidora alargó la mano para acercarse, pero Beltrán la empujó de golpe. La mujer voló hacia atrás y cayó contra la mesa soltando un grito seco. «¡Papá, basta!», gritó Aarón, corriendo hacia su madre. «Cállate tú también, chamaco inútil», escupió Beltrán con una furia que lo hacía irreconocible. Isidora se quedó en el suelo, respirando con dificultad. Aarón la ayudó a sentarse y vio cómo ella apretaba el pecho con una mano. Estaba tosiendo sangre otra vez, roja y espesa. Desde esa noche la casa se volvió un infierno. Las sombras en el corredor se estiraban, como si respiraran. Las ventanas vibraban con cada grito, y hasta el techo crujía cuando Beltrán pasaba. La luna creciente entraba por los agujeros del tejado e iluminaba su rostro pálido, torcido, como si algo lo estuviera carcomiendo por dentro. «No voy a hacer más lo que me pides», decía Beltrán al rincón. «No me obligues». Aarón dormía en el piso, al lado de su madre, con el miedo pegado a la piel como sudor frío. No podía cerrar los ojos sin pensar que algo, o alguien, iba a levantarse de la sombra. Y a veces, cuando ya todo estaba en silencio, juraría que escuchaba otra respiración, no la de su padre, ni la de su madre. Una más, distinta, esperando. La tarde siguiente cayó pesada sobre la ladera. El sol, en lugar de calentar, parecía aplastar con su luz enferma. En el patio, Beltrán gritaba insultos al aire, con los ojos desorbitados y una botella vacía en la mano. «¡Ya estuvo! ¡No me hables más, maldito!», gritó al vacío, como si alguien lo provocara desde la sombra. Aarón cruzó el umbral con el estómago rugiendo. Solo quería llegar hasta la cocina para buscar un pedazo de tortilla vieja. Pero Beltrán lo vio, y sus pasos se volvieron lentos, pesados. «¿Qué chingados haces ahí, escuincle?», preguntó levantando la mano. Antes de que el golpe cayera,
Isidora se interpuso sin pensarlo. Su cuerpo débil tembló al ponerse frente a su hijo. «Déjalo en paz», gritó con lo poco de aire que le quedaba. El empujón que recibió fue tan fuerte que cayó de rodillas. El golpe la dejó sin fuerza. Sus piernas ya no respondieron. Isidora se quedó en el suelo, jadeando como si le costara arrancar el aliento del aire mismo. La fiebre llegó al atardecer, como una llama que empezaba en la nuca y se expandía por todo el cuerpo. Su piel ardía y su respiración se convirtió en un silbido débil. Aarón se sentó junto a ella, tomando su mano entre las suyas, con lágrimas rodándole por el rostro. «Mamá, por favor, no te vayas», susurró con la voz ahogada. «Hijo, si puedes, huye de tu padre. No te quedes aquí», murmuró Isidora apretándole la mano con la poca fuerza que le quedaba. Beltrán pasó por la puerta tambaleando, con la camisa manchada de sudor y polvo. Ni los miró. Solo murmuraba cosas al aire. «No te apures, demonio. Ya casi está hecho», dijo con la mirada ida. Aarón sintió una mezcla de rabia, miedo y tristeza que lo dejó sin habla. Abrazó a su madre con fuerza, sintiendo cómo su respiración se volvía más lenta, más lejana. La luna llena se alzó detrás del cerro. La luz pálida entró por la ventana, iluminando el rostro sudoroso y frágil de Isidora. «Cuídate, mi niño. Vete cuando puedas», susurró con los labios apenas moviéndose. Y entonces soltó su última exhalación. Aarón se quedó quieto, con la mano de su madre ya fría entre los dedos. No lloró. No gritó. Solo sintió como algo dentro de él se rompía para siempre. Afuera, Beltrán seguía murmurando en el patio como si celebrara algo con el diablo. Quizás la muerte de su propia esposa. Y en esa casa, por primera vez, Aarón supo que estaba completamente solo. Después de la muerte de Isidora, la casa se llenó de un silencio que no daba paz. Era un silencio pesado, sucio, que parecía esconder algo en cada rincón. No había consuelo, solo el eco de pasos, suspiros y botellas vacías. Pero Beltrán no lloró ni un segundo. Bebía más mezcal barato, directo del cuello de la botella, con los ojos rojos y la boca seca. Al contrario de estar triste, parecía liberado. Su mirada se volvió más oscura, más hueca, como si la ausencia de su mujer le diera permiso para soltar todo el veneno que llevaba por dentro. Aarón no se alejaba del petate donde su madre había muerto. Se quedaba allí, sentado, con las rodillas abrazadas al pecho, sin saber cómo moverse en ese nuevo mundo que le había quedado. Beltrán lo miró desde la sombra del corredor. Lo miró con rabia, con algo más que odio. «Tú naciste torcido. Por eso ella se murió», escupió Beltrán con la voz ronca de tanto beber. Aarón sintió esas palabras como un cuchillo en la espalda. No dijo nada, bajó la cabeza, pero por dentro algo se le endureció. Esa tarde, Beltrán empezó a perseguirlo dentro de la casa. Caminaba rápido, respirando como toro encerrado, como si el niño le debiera algo. «No corras, chamaco», gritó tirando una silla al suelo. Los platos temblaron en la repisa. Aarón corrió al cuarto y se encerró, poniendo un trapo en la rendija para no ver los pies de su padre, cruzando de un lado al otro como bestia enjaulada. En las noches, Beltrán salía al monte con una furia que le hervía en la sangre. Gritaba, golpeaba troncos con las manos desnudas, murmuraba cosas que nadie más entendía. «Dime qué hago ahora, demonio. ¿Qué más quieres de mí?», susurraba mirando la luna llena, con los ojos llenos de fuego. Aarón se escondía detrás del granero, tiritando de frío y miedo. Escuchaba los pasos violentos de su padre entre las hojas secas, los gruñidos que se mezclaban con el viento, como si no fuera humano lo que caminaba ahí. La oscuridad del bosque se tragaba a Beltrán cada noche, y cada vez que regresaba, amanecía más sucio, más arañado, más fuera de sí. Tenía las uñas negras, los ojos hundidos
y la lengua pesada de tanto mezcal y locura. Esa noche, Aarón no esperó más señales. Lo entendió todo, con la claridad de un rayo en la tormenta. Su padre ya no era su padre. Lo había perdido para siempre. La madrugada cayó como plomo, espesa y helada, con un viento cortante que bajaba del barranco haciendo silbar los tejados. Desde el monte se oyó un grito que partió el aire en dos. No era un alarido de hombre, no era un rugido de animal, era algo distinto, como si una garganta desconocida hubiera abierto la boca para escupir todo el horror del mundo. Los vecinos despertaron sobresaltados. Se oyeron puertas abriéndose, perros ladrando, niños llorando. Algunos hombres salieron en calzones, otros con los pantalones mal puestos, pero todos llevaban algo en la mano. Machetes, varas, antorchas improvisadas. El miedo era más fuerte que el frío. «¡La criatura está cerca!», gritó un anciano señalando hacia la ladera. «¡Eso no es natural! ¡Es cosa mala!», dijo otro, santiguándose. Aarón se escondió en el viejo cobertizo del corral. Se abrazó las piernas, temblando, con la frente contra las rodillas. Afuera, los sonidos eran cada vez más violentos. Ramas partiéndose, hojas agitadas, pasos torpes que iban y venían. Algo o alguien estaba arrastrando peso en el monte. Algo grande, algo que jadeaba como fiera enferma. «Ese borracho pendejo trae mala sombra. Él es la criatura», murmuró una mujer detrás de una reja, sin saber que Aarón la escuchaba. Las palabras se le clavaron como cuchillos. No eran para él, eran para su padre, pero aún así dolían, porque el miedo que había en el pueblo no entendía razones, solo buscaba culpables. Desde el monte, Beltrán lanzó un alarido que desgarró la neblina. «¡No me dejes, demonio, no me dejes solo!», gritó con desesperación, como si lo hubieran abandonado en medio del infierno. Los hombres del pueblo subieron por el sendero con las antorchas encendidas. La luz anaranjada rebotaba contra los troncos húmedos. Las sombras bailaban como si tuvieran vida propia. Todos caminaban en silencio, apretando los dientes, esperando que algo saltara desde la oscuridad. En lo alto encontraron marcas en el suelo, huellas profundas, arrastres largos, como si un cuerpo hubiera sido jalado monte arriba. No había sangre, no había señales humanas, solo tierra removida, ramas rotas y ese olor metálico que ya todos conocían. «No es una fiera normal», dijo uno. «Es la misma cosa que mató los animales», afirmó otro. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos empezaron a mirar hacia la casa de Beltrán. Algunos bajaron la mirada, otros la sostuvieron, con el miedo pintado en los ojos. No era justo, pero en ese pueblo, cuando el miedo crece, siempre hay alguien a quien apuntar. Y esa noche, todos sabían que el mal tenía nombre, y vivía bajo el techo de Beltrán. Beltrán apareció entre los árboles como una bestia desencajada. Tenía la camisa desgarrada, el cuerpo cubierto de sangre seca y fresca, las manos temblando con algo que no era solo furia, era delirio. Los ojos los traía encendidos, como si el monte le hubiera metido un demonio por dentro. La boca abierta, babeando, sin poder respirar bien. Aarón lo vio desde la ladera y no pensó. El cuerpo le respondió antes que la mente. Corrió ladera abajo con todo el miedo en la garganta. «¡Ven acá, demonio!», gritó Beltrán, tropezando con las ramas, resbalando en la tierra húmeda. Aarón se raspó las manos con piedras y raíces, pero siguió. Atrás, los pasos de su padre se oían cada vez más cerca. Lo escuchaba romper ramas, gruñir como perro herido. «¡Tú mataste a tu madre! ¡Tú me chingaste la vida!», rugía Beltrán con una voz que ya no era humana. Cuando Aarón llegó al claro, sus piernas casi no respondían. Entonces vio las luces. Un grupo de vecinos subía por la vereda con antorchas y machetes. Eran 10, tal vez más. Venían temblando, con el miedo colgado en los ojos, pero con decisión. Habían oído los gritos. «¡Ahí está la criatura!»,
gritó uno al ver a Beltrán salir del monte, ensangrentado y trastornado. Beltrán no se detuvo, vio a Aarón y se lanzó sobre él, intentando agarrarlo del cabello, de la ropa, lo que fuera. «¡Chamaco desgraciado! ¡Malnacido!», gritó mientras caía con él al suelo. «¡Agárrenlo!», ordenó una voz entre los hombres. Los vecinos se lanzaron sobre Beltrán. Aarón se hizo bolita cubriéndose la cabeza, sin poder ver más. Sintió los gritos de su padre mezclarse con los gritos de la gente. Golpes, palos, piedras, puñetazos. Beltrán gritaba, pataleaba, arañaba, como si de verdad fuera un animal salvaje. «No lo dejen respirar», rugió uno, con el machete en alto. Hubo un último rugido de Beltrán, un sonido tan profundo que hizo helar la sangre a más de uno. Luego, el cuerpo cayó pesado sobre la tierra. Un golpe seco, un silencio largo. Nadie se movió. El aire se volvió espeso, cargado de sudor, miedo y sangre. Aarón levantó la cara, vio a su padre inmóvil, los ojos abiertos, el pecho quieto, y todos entendieron. Por fin habían cazado al monstruo. El silencio después del linchamiento fue tan profundo que ni los grillos se atrevieron a cantar. El aire olía a tierra removida, a sangre caliente, a miedo contenido. Los vecinos bajaban las antorchas, algunos con las manos temblorosas, otros mirando al cielo como si esperaran una señal. «Ya estuvo. La criatura murió», dijo un hombre limpiándose el sudor con el sombrero. Nadie respondió. Aarón se quedó quieto, mirando el cuerpo de su padre, tirado boca abajo en la tierra mojada. Beltrán ya no se movía. Tenía la espalda cubierta de heridas, la cabeza ladeada y las manos aún tensas, como si hubiera intentado arañar el suelo en el último momento. Aarón dio un paso, luego otro. Las piernas le temblaban. Se arrodilló a su lado. Vio las uñas rotas, la piel desgarrada, la camisa hecha trapos pegada al cuerpo. Por un instante pensó que iba a sentir alivio, pero no fue así. Lo que sintió fue un miedo nuevo, mezclado con tristeza y un dolor agudo que le apretaba el pecho como puño cerrado. No lloró, no gritó, solo miró a su padre como si lo viera por primera vez. Entonces lo entendió todo. Todos los animales muertos, todos los gritos en la madrugada, las ramas partidas, las pisadas, las manchas. Nunca hubo una criatura, nunca existió un monstruo escondido en el bosque. Solo Beltrán, su padre, un hombre tragado por la rabia, por la soledad, por el mezcal barato y las conversaciones con un diablo que nunca le contestó. Un hombre que confundió sus voces con sombras y sus errores con castigos del más allá. El pueblo necesitaba un culpable, y él se ofreció sin saberlo. El borracho del pueblo, el loco, el demonio. Aarón regresó solo a la casa. Cada paso era más lento, más pesado. Al cruzar la puerta, el olor a madera húmeda y a silencio antiguo le dio un golpe al pecho. Se sentó junto al petate donde su madre había muerto. Miró la ventana. La luna entraba con su luz blanca, dibujando sombras largas sobre el suelo. No había gritos, no había pasos, no había voz. Afuera algunos vecinos celebraban en voz baja. Pensaban que habían vencido al mal, que el infierno se había cerrado. Pero Aarón sabía la verdad. El mal nunca estuvo afuera, siempre vivió dentro de Beltrán, y ahora él era el único que quedaba para cargar ese peso. Para siempre. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.